Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Mi nombre es Pablo, soy ayudante del curso de Estadística Multivariada y en esta cápsula revisaremos el último práctico del curso que corresponde a la formación de variables y los supuestos de regresión. Como ya es costumbre, tenemos la estructura del práctico. Primero vamos a revisar el objetivo, eventualmente librerías, una breve descripción de los datos, para luego pasar de lleno a lo que compete a la medición y transformación de las variables, asimismo la estimación de nuestros modelos de regresión, y ya eventualmente pasar a los que compete a los diagnósticos, que son los test de homogeneidad de varianza, la multicolinealidad, casos influyentes y también la linealidad. Entonces, volvemos al objetivo de esta práctica, que es introducir en los supuestos de robustez y del modelo de regresión, al mismo tiempo que revisamos contenidos previos del curso, referidos a la estimación de efectos, el análisis de los residuos y también de ajuste. Y para ello vamos a utilizar la tercera ola del Estudio Longitudinal Social de Chile del año 2018, y en específico nos vamos a abocar en analizar los determinantes de la participación ciudadana. Siguiendo con nuestra estructura, entonces, a través del paquete pacman con la función pload, cargamos esta serie de librerías que vamos a utilizar durante nuestro práctico, que ya hemos utilizado a lo largo del semestre en las otras prácticas. Y siguiendo con esto, una breve descripción de los datos. El Estudio Longitudinal Social de Chile busca encuestar a cerca de 3.000, casi 4.000 chilenas y chilenos, y busca evaluar cómo piensan, sienten y se comportan respecto al conflicto y la cohesión social en el país. La muestra de este estudio la muestra objetiva o el universo que quiere representar, son hombres y mujeres entre 15 y 75 años de edad, con un alcance nacional. Y en el caso de los datos que vamos a utilizar en este práctico, se obtuvo una muestra final de 3.748 casos. Dicho esto, vamos a pasar a el código de R. Entonces, como ya les decía, primero cargamos las librerías, que se están cargando. Luego cargamos los datos a través de la dirección web. Ustedes pueden hacerlo también desde su computador local. Es cosa de cada decisión propia. Y para partir entonces vamos a explorar los datos como ya hemos revisado en los prácticos anteriores, con la función dfSummary, que nos da una tabla de estadísticos descriptivos. Generamos la tabla y la podemos revisar aquí. Sería acá. Sería esta la tabla. Tenemos la variable sexo, vemos la distribución de mujeres y hombres, la edad, su distribución correspondiente en este histograma, el nivel de educación alcanzado, que ya hemos revisado también cómo procesar, que esto creo que es secundaria completa, donde está la mayor frecuencia de casos. Posición política, que es la autoubicación en la escala izquierda-derecha, con 4 categorías de respuesta. Creo que esto es izquierda, centro, no, derecha, centro, izquierda, y estos son, no se reconocen el espectro o no responden. Y acá una serie de preguntas que dirigen hacia la participación ciudadana o política de los encuestados. Estas son escalas Likert que están en el mismo nivel de medición, con una escala del 1 al 5. Y los ingresos totales del hogar, y la misma pregunta, pero en tramos. Y por último, la cantidad de habitantes del hogar. Entonces, con esas 11 variables, vamos a seguir con nuestro procesamiento en R. Aquí vamos a ejecutar el siguiente código de la tabla de estadísticos descriptivos, que nos va a mostrar básicamente las categorías de respuesta de las variables, que como ya le había adelantado algunas, lo importante aquí es revisar posición política,
que tenemos que derecha es 1, centro 2, izquierda es 3 y 4 independiente de ninguno. Y también esta escala Likert donde 1 es nunca, 3 es a veces y 5 es muy frecuente, la que se repite para nuestras variables 5, 6, 7 y 8, que remiten a la participación política. Entonces, ya he revisado esto. Pasamos al siguiente apartado de nuestra práctica, que es la medición y la transformación de variables. Entonces, como nos interesa analizar los determinantes de la participación ciudadana, y tenemos nuestras 4 variables que remiten a ello, lo que vamos a hacer ahora es crear un índice de participación política. Básicamente, estas 4 variables lo que buscan, la información que buscan producir es la frecuencia con que participan en actividades ciudadanas y o políticas. Entonces, dado que estas están en las 5 categorías de respuesta iguales, lo que se propone aquí es generar un índice sumativo. Para ello, vamos a primero ejecutar el siguiente código para evaluar la distribución de cada una de estas variables. Voy a hacer un poco de zoom. La distribución de cada una de estas variables en la escala Likert que ya la habíamos mencionado, y vemos que para las 4 preguntas o las 4 variables, la categoría de respuesta nunca es la que tiene una mayor frecuencia relativa respecto a las siguientes. Entonces ahí podríamos desde ya con este gráfico asumir una cierta correlación entre las 4 variables que buscan medir la participación ciudadana. Entonces, ya hecho este gráfico, pasamos a verificar lo que a simple vista podríamos inducir como una correlación, y vamos de lleno a la medición de ello con la correlación entre estas 4 variables. Variable 1, variable 2, variable 3, variable 4 de participación política. Como ya hemos visto antes, este gráfico lo que nos muestra es la correlación entre 2 variables y nos da el valor del el tamaño o el valor de la correlación, y además la grafica a través de círculos que mientras más intenso sea el color, mayor es la correlación, y es mayor intenso sea el color y mayor sea el tamaño, mayor es la correlación, y mientras menor sea el tamaño y sea un color mucho más claro, menor va a ser el tamaño del efecto, y el tono rojo nos indica el sentido de esa correlación. Entonces, tenemos por un lado que las primeras 2 variables se correlacionan con un tamaño de efecto de 0,44, la variable 1 con la variable 3 en 0,32 y muy parecido con la variable 4 en 0,39. La variable 2 con la variable 3 se relacionan en un tamaño de 0,5, y la variable 2, al igual que la variable 1, se relaciona con la 4 con un tamaño de 0,39. Y aquí tenemos la menor correlación, que sería de 0,25 entre la variable 3 y la variable 4 respectivamente. Lo que tenemos aquí entonces son correlaciones moderadas, con una correlación mínima de 0,25 y un máximo de 0,5, que para efectos de esta práctica está bien, y podemos asumir entonces que nuestro índice de participación ciudadana, sí, o sea, las variables que componen nuestro índice de participación ciudadana remiten de alguna forma, de manera moderada, a la variable que nosotros queremos crear. Entonces, lo que hacemos para crear nuestro índice sumatorio es crear una nueva variable con la función mutate de la librería de Player, y lo siguiente que hacemos es sumar los indicadores de cada una de las variables de participación política. Los indicadores serían el número de la escala Likert del 1 al 5. Esa escala se suma para las 4 variables y crean esta nueva variable que sería participación política. Y
como pueden ver aquí, tenemos nuestra tabla que nos dice que el promedio es de 5,47, la desviación estándar de 2,3 y nuestros valores de nuestro índice de participación política oscilan entre el mínimo que es el 4 y el máximo que es 20, que sería el mínimo de sumas entre las personas que nunca participan y este sería el máximo entre las personas que participan siempre. Y para hacer esto más pedagógico, tenemos acá el gráfico o un histograma de la distribución de nuestro índice de participación. Como ya habíamos adelantado en este gráfico, podemos de nuevo constatar que en la mayoría de los casos se encuentra en la opción nunca, la respuesta nunca, y esto se replica en nuestro gráfico, donde, por ejemplo, tenemos una mediana de 4, que sería la sumatoria de los 4 unos que teníamos anteriormente para nuestras 4 variables. Entonces, esta es la distribución que tenemos de nuestro índice de participación política. Y así entonces está completa nuestra variable dependiente y es la que buscamos analizar. Y ahora, avanzando con nuestra práctica, vamos a revisar cómo recuperar los casos perdidos que tengamos a través de, o sea, sí, que tengamos con el análisis de nuestras variables. Entonces, lo que partimos, o sea, partimos diciendo que en ciencias sociales es común que ciertas variables posean una alta proporción de casos perdidos y esto se puede explicar primeramente por las características de las personas o los individuos que encuestamos y también por el nivel de deseabilidad social. Por ejemplo, para el caso de la variable ingresos, las características de las personas pueden ser que son estudiantes o son personas desempleadas que no perciben ingresos. Y para el caso de la deseabilidad social puede ser, eh, por ejemplo, personas súper ricas que prefieren omitir esa información y no dar a conocer sus ingresos. Entonces, lo que en el SOC, que sería el Estudio Longitudinal Social de Chile, se propone para medir el nivel de ingresos o la cantidad de ingresos de las personas, es que tiene dos variables, como ya revisamos anteriormente, que una sería el ingreso por hogar, que sería el monto de los ingresos totales del hogar mensuales, y el ingreso del hogar por tramo, que mide la misma información, pero en vez de dar un monto exacto, lo ubica en un tramo, en muchos tramos, creo que son 20. Ahora, si revisamos eh, la variable... ¿Qué pasó? Ya, si revisamos la variable ingreso hogar, eh, ya, perdón, nos damos cuenta que tenemos 3.271 casos perdidos de nuestro total, que son 3.080, perdón, 3.080, lo que equivale entonces a un 17,82% de casos perdidos, que evidentemente no queremos perder esta información porque nos sirve para nuestros eventuales modelos. Entonces, la propuesta que tenemos para recuperar estos casos perdidos es, primero, calcular la media, el valor medio entre el valor máximo y mínimo de cada uno de los tramos, que son 20. Entonces vamos a calcular el promedio entre estos ambos valores para cada uno de los tramos, ¿ya? Luego de haber creado esa nueva variable con los promedios por tramo, en caso que una persona, por ejemplo, en la variable, en la pregunta ¿cuántos ingresos posee?, decía no responder, pero sí nos respondió el tramo en el que se ubica, vamos a reemplazar esa categoría de, o sea, vamos a reemplazar esa no respuesta por el valor promedio del tramo que se identificó y finalmente vamos a comparar
la variable original, que sería ingresos del hogar, con esta nueva variable que reemplazamos los valores perdidos o los casos perdidos por el promedio del tramo en que se identifica. Entonces, lo primero es calcular las medias para estos 20 tramos. Vamos a hacerlo uno por uno. Paso 2, vamos a utilizar esta función que al final lo que evalúa es si existen valores nulos o casos perdidos en la variable ingreso hogar. En el caso de ser verdadero, se reemplaza con la media del tramo que creamos anteriormente. Y si es falso, se mantiene el valor original. Entonces, ejecutamos nuestro paso 2 y creamos una nueva variable que sería el ingreso total del hogar imputada, que refiere a esta imputación de de nueva información, que sería el valor promedio del tramo, para los casos que no hay información. Em, Creamos nuestra variable y por último creamos una tabla. Y si podemos ver aquí en la columna de porcentaje de casos perdidos, vemos que en la variable original, que era ingresos total del hogar, teníamos un 17,82% de casos perdidos, mientras que eso disminuyó a un 5,10%, por lo que pudimos recuperar un 12,72%, casi un 13% de nuestros casos. Y con esta información mucho más completa que antes, podemos calcular la variable ingreso per cápita del hogar, utilizando entonces nuestra variable ingresos del hogar imputado, que está acá, dividido por la variable cantidad de personas por el hogar que ya habíamos revisado. Y entonces crear una nueva variable que sería la división entre los ingresos del hogar por el número de personas en el hogar y se llamaría ingresos per cápita del hogar. Creamos nuestra variable y ahora la podemos revisar. Y tendríamos de alguna manera estas 4 formas de operacionalizar la variable ingresos. Primero, como ingreso total del hogar original, que era la primera variable que tenemos. La segunda es la imputada, donde recuperamos algunos casos perdidos, que sería esta. La tercera es habitantes del hogar, que no refiere a ingresos, sino que al número de personas que viven en el hogar. Y el cuarto sería ingreso per cápita del hogar, que es lo que, como ya les dije antes, el monto dividido por el número de habitantes del hogar. Entonces, ¿cuál es la función o valor agregado de el ingreso per cápita? Es que nos permite calcular categorías de ingresos o medidas de posición, como son los quintiles o los deciles. Para efectos de este práctico decidimos utilizar quintiles. Entonces, eh, en la línea de código seleccionamos 5 categorías de posición, y al ejecutarlo tenemos lo siguiente. Tenemos estas 5 categorías que nos agrupan o desagrupan, en verdad, nuestros ingresos per cápita, ¿sí? En 5 quintiles de tamaños equivalentes. Y pueden ver, nuestros n son de 711, 711, 710, 710 y 710. Pero, de nuevamente, tenemos 196 casos perdidos. La propuesta que queremos para recuperar ese porcentaje de casos perdidos es generar una nueva categoría de respuesta para los quintiles que sean casos perdidos, que no aparezcan como NA, sino que sean una categoría más a analizar y así no perder esa información. Lo que hacemos entonces es generar una nueva variable que se llame quintiles con los casos perdidos, y generamos una nueva categoría de respuesta, o sea, sí, un nuevo quintil que sería el 6, donde eh, agrupamos todos estos casos nulos y los generamos como un nuevo grupo. Entonces, como pueden ver acá, nos queda
Ya. Nos queda nuestra tabla, o no una tabla, pero acá nos queda el indicador entonces que recuperamos esos valores perdidos y los consultamos como tal, para que nuestra muestra no disminuya. Hecho esto, ya habiendo procesado las variables ingresos de, creo, las 4 formas que vimos, y haberlo procesado también como una variable categórica, lo que procedemos a hacer es generar nuestros modelos de regresión, ¿ya? Recuerden que el objetivo de esta práctica es revisar o analizar, mejor dicho, las determinantes políticas, o sea, las determinantes de la participación ciudadana, y en este caso nos hemos acotado a las variables, o sea, comprender la participación política o ciudadana a partir de las variables sexo, edad, ingresos y posición política, ¿ya? Y como ustedes pueden ver en estos 3 modelos, están presentes tales variables y lo único que varía es la manera en que operacionalizamos la variable ingresos, donde la primera está per cápita, en la segunda está por quintiles y la tercera está por quintiles, incluyendo los casos nulos como un nuevo quintil o categoría de respuesta. Entonces, generamos nuestros 3 modelos. Bien. Bueno, ahí se ven que están. Y agregamos las etiquetas correspondientes a cada una de las variables, o sí, a cada una de las variables que vamos a hacer. Y por último, hacemos esto. Ujú. Perdonen el impasse. Entonces, lo que tenemos aquí son nuestros 3 modelos. Como ya les había adelantado, el primero operacionaliza los ingresos per cápita. El segundo, como pueden ver, no considera los ingresos per cápita, sino que considera los quintiles y tiene como quintil de referencia el primero. Y tenemos nuestro segundo, tercer, cuarto y quinto quintil. Y como pueden darse cuenta, tenemos un tercer modelo, que sería este, que involucra o integra los quintiles con sus casos perdidos. Eh, Eso. Y a diferencia del anterior que no lo considera. Entonces, tenemos nuestros 3 modelos para analizar la participación política con distintas maneras de operacionalizar la variable ingresos. Y como podemos revisar en nuestros R ajustados, el primer modelo tiene un tamaño de efecto de 0,16, el segundo de 0,17 y el tercero también de 0,17, pero con la ventaja que tenemos una mayor cantidad de datos y también mantenemos la significancia estadística con eh, estos quintiles de casos nulos. Entonces decidimos utilizar el modelo 3 porque mantenemos primero la significación estadística, el error, y también nuestra observaciones o muestra. De allí entonces, hecha esta primera parte del práctico, con nuestro modelo ya seleccionado de participación política, pasamos a la segunda parte que refiere a los diagnósticos, ¿ya? Los diagnósticos lo que buscan es de alguna manera evaluar el desempeño de nuestro modelo, que en este caso sería el 3, ¿ya? Y vamos a hacer una serie de diagnósticos, que son 4. El primero son los casos influyentes. El segundo es la linealidad, que está acá. El tercero es la homoscedasticidad, o más bien dicho, el test de homogeneidad de varianza. Y el cuarto es la multicolinealidad entre las variables predictoras. ¿Ya? Vamos a revisar esto ahora, enseguida. Bien. Lo primero entonces son los casos influyentes, que para que estemos en la misma sintonía, un caso es influyente o no cuando la presencia o ausencia de este caso genera cambios
en la estimación de coeficientes, ¿ya? Y si el caso es influyente o no, se calcula a partir de la distancia de Cook. La distancia de Cook es la diferencia en la predicción del modelo con y sin la observación influyente ponderada por el número de parámetros del modelo y la medida cuadrática del error. ¿Ya? Suena complejo, pero vamos a revisarlo en el gráfico. Entonces, para calcular la distancia de Cook, lo que necesitamos primero es el número de observaciones de nuestro modelo, que sería el tercero, que ya revisamos. Luego, voy a subir esto un poco. Luego, el número de parámetros, que en nuestro caso son quintiles, posición política, edad y sexo, serían 4. Y por último, calculamos la distancia de Cook con nuestros 4 parámetros divididos en el número de observaciones menos lo que ya revisamos. Y de alguna manera ya calculamos esa distancia y la graficamos para entender a lo que refiere. Entonces, lo que tenemos acá son, primero, esta recta es la distancia de Cook, donde se determina de alguna manera cuáles son los casos influyentes, que serían todos los que están sobre la recta, ¿ya? Para identificarlos y para mejorar de alguna manera nuestro modelo, lo que hacemos es identificar los casos cuya distancia de Cook sea mayor a esta parte de acá. Y procedemos entonces a identificarlos y generar una nueva base de datos, que sería el SOC 02, con nuestro, filtrando entonces estos casos influyentes. Y generamos así nuestro modelo de regresión sin estos casos influyentes. Generamos y lo visualizamos a continuación. Entonces, como pueden ver, nuestro modelo 3 es el con los casos influyentes y el modelo 4 es sin los casos influyentes. ¿Ya? Vemos que se mantiene nuestra significación estadística para cada uno de nuestros predictores, menos acá y en el quintil perdido se pierde un poco. Y podemos también revisar que aumentamos de alguna manera nuestro R ajustado. Entonces, el sentido, como pueden ver, esto es positivo, positivo, este es negativo, se mantiene. El sentido de nuestros, sí, de nuestros interceptos se mantiene, porque sí, o sea, es similar en ambos modelos, es el mismo en ambos modelos, y además mantenemos el nivel de significación estadística para cada uno de los predictores. Entonces, con esa base y también con la mejora de ajuste, que queda en 0,18, nos optamos por utilizar el modelo 4 sin los casos influyentes, y a partir de este modelo vamos a generar los análisis o las medidas de ajuste que vamos a ver a continuación, que refieren a linealidad. Ya. ¿Qué es la linealidad? Esta refiere a la distribución de los residuos, que como se recordarán, es la diferencia entre el valor predicho y el valor observado en nuestro modelo de regresión, y funciona bajo el supuesto que los residuos se distribuyan de forma aleatoria en torno a la recta, en este caso de regresión, y deben ser independientes entonces de nuestro valor predicho. Y lo que hacemos a través de la prueba de linealidad es que si encontramos la presencia de un patrón no lineal de nuestros residuos, esto indica que el modelo está especificado de forma incorrecta. Entonces, si tenemos un patrón no lineal, que por ejemplo es curvo u otro, estaríamos como con un modelo especificado de forma incorrecta. Para revisarlo, generamos un gráfico a partir de la función ggplot que nos muestra la distribución de nuestros residuos. Si pueden ver, no son lineales, sino que siguen de alguna manera como una distribución no aleatoria.
Y para mejorar esta distribución, para que pueda ser lineal, tenemos dos maneras de proceder. La primera, o sea, no, dos maneras de proceder. Voy a nombrar y después las explico. La primera es transformar nuestras variables a través de una transformación polinomial, no, polinomial, que generalmente es en torno a la edad, que vendría a ser elevar la edad al cuadrado o al cubo. O nuestra segunda opción es una transformación logarítmica que se aplica principalmente a los ingresos. Entonces, para lograr la linealidad de nuestros residuos, vamos a primero hacer una transformación polinomial, que como vemos acá, sería elevar nuestra edad al cuadrado y generar nuestro modelo de regresión con la edad al cuadrado. ¿Ya? Lo generamos y lo visualizamos. Entonces, cuando nuestra edad está al cuadrado, nuestra distribución de los residuos sí adquiere una linealidad y como mantienen que sea aleatoria y no sigue una tendencia, como cuando era la edad eh, no al cuadrado. Se puede captar la diferencia, ¿cierto? Como linealidad, no linealidad, ¿ya? Ese es el caso de la edad. Y es importante que en este caso la edad al cuadrado se suma como una variable extra a nuestro modelo de regresión, entonces tendríamos la variable edad y la variable edad al cuadrado. ¿Ya? Y pasamos a la otra transformación que podamos hacer, que es la transformación logarítmica, donde se utilizan para variables con alto sesgo en su distribución y permite ponderar entonces crecientemente las diferencias entre los valores de la escala. ¿Ya? Lo que hacemos entonces es generar este ingreso, una nueva variable que sería ingreso logarítmico, calculando el logaritmo de los ingresos per cápita. Les agregamos la etiqueta respectiva y creamos un nuevo modelo con nuestra variable ingresos logarítmicos. Y visualizamos cómo es este ingreso per cápita sin logaritmo, como la distribución original, y ahora revisamos la distribución logarítmica, que sería esta de acá, perdón. Entonces, como podemos ver, lo que antes teníamos con un alto sesgo de la distribución de ingresos, ahora con la variable de ingresos logarítmicos, adquiere más bien una distribución normal con una media de 12,1 y una distribución del 0,8. Ahora, vamos a meter estas variables a nuestro modelo, que lo vamos a crear ahora y lo vamos a ver. Tenemos entonces eh, nuestra edad al cuadrado, que como les había dicho antes, es una variable que se agrega al modelo en paralelo a la variable edad. eh, no tiene tamaño de efecto, entonces no afecta tanto al valor claro, del efecto que tiene la variable, pero sí disminuye la linealidad del, del modelo. Y también tenemos la diferencia entre los ingresos por quintiles, que están en nuestro modelo 5, que en nuestro modelo 6 están ausentes porque los reemplazamos por la variable ingreso per cápita logaritmo. ¿Cómo se interpreta este 0,24 que ven acá? Es más complejo. Es por cada unidad de porcentaje, o sea, por cada 1% que aumenten los ingresos per cápita del hogar, el índice de participación política aumenta en promedio 0,24 dividido en 100, como logaritmo de 0,24, lo que sería 0,0024. Y como pueden ver, nuestro ajuste en el caso del modelo 5
que tiene los ingresos por quintiles y el ingreso 6, o sea, y el modelo 6, perdón, que no tiene los ingresos por quintiles y sí el ingreso logarítmico, se mantiene, entonces no es tan perceptible de alguna manera la transformación de la variable logarítmica por ingresos, pero también es bueno que ustedes lo tengan presente. Ahora, con lo tercero, que refiere al test de homogeneidad de la varianza, esta funciona con el supuesto de que la varianza de los residuos se mantiene homogénea para todos los valores predichos, ¿ya? Y hay problemas de homocedasticidad, que sería la varianza como homogénea de los residuos. O sea, perdón, si hay problemas de homocedasticidad, que es la varianza homogénea entre los residuos, este puede afectar primero a la estimación de los parámetros y segundo a la significación estadística, ¿ya? Y para identificar entonces si existen problemas de la homocedasticidad, lo que hacemos es aplicar el test de Brecht-Pagan, no sé cómo se pronuncia, y el test de Cook-Weisberg, creo, que serían estos dos de acá. Entonces aplicamos ambos tests para nuestro modelo 5, que es con el que estamos trabajando. Y tenemos entonces que en ambos tests, el, el de Brecht-Pagan, o no sé cómo se pronuncia, o Cook-Weisberg, en ambos tenemos que nuestro p-valor es menor a 2,22 elevado a menos 16, que en cualquier caso son menores a 0,05, que es el error con que trabajamos. Entonces, como en ambos tests, el primero y el segundo nos indican que el tamaño de P es menor a 0,05, en ambos casos, o sea, perdón, a través de ambos tests, damos cuenta que hay problemas de homogeneidad con la distribución de los residuos del modelo, ¿ya? ¿Cómo podemos solucionar este problema de heterocedasticidad? Que sería el problema de la homocedasticidad. Ay. Mm, Perdón. Vamos a calcular entonces los errores robustos para corregir estos problemas de heterocedasticidad. Entonces, calculamos nuestros errores robustos para el modelo y agregamos entonces a nuestros modelos un nuevo modelo que sería el modelo 5 robusto, y lo visualizamos. ¿Ya? Este modelo robusto refiere a que eh, los errores estándares se robustecen y en el caso del modelo 5 y el modelo 5, si se mantiene la significación estadística con los errores estándar robustos, estamos en presencia de heterocedasticidad, pero, no, reformulo. Si bien estamos en presencia de heterocedasticidad, que sería una distribución no necesariamente homogénea entre los residuos, esta heterocedasticidad no es problemática para nuestro modelo porque como al compararlo con nuestro modelo original, al compararse con el modelo robusto, mantiene la significación estadística. Entonces, si bien no es totalmente homocedástico, el grado de heterocedasticidad que tiene nuestro modelo no es problemático para efectos de significancia estadística. Entonces, con este test que ya revisamos, damos cuenta de que si bien no es del todo homocedástico, este no es problemático en este caso. Puede serlo para otros modelos u objetivos de investigación. Y por último, revisamos la multicolinealidad, puras cosas con nombre difícil,
que lo que evalúa esto es el supuesto de que los predictores del modelo de regresión no están altamente correlacionados. Esto porque por ejemplo, al intentar explicar una variable dependiente cuyas variables independientes están altamente correlacionadas, se produce una inflación de los errores estándar y quizás estaríamos midiendo lo mismo en nuestras variables independientes que en nuestra variable dependiente. Y no estaría bien. O sea, sería como medir ingresos a partir de cantidad de dinero disponible, como algo parecido. Entonces, lo que hacemos es realizar una detección de la varianza, no sé cómo se llama. Sí, o sea, vamos a hacer, perdón, vamos a hacer una detección de la variable, de la variable open, que digo el tiro cómo se llama. Mm, Ya, no me acuerdo del nombre, pero sería el BIF, que no quiero equivocarme, entonces le voy a decir solo BIF. Y para detectar el BIF, lo que hacemos es eh, con el paquete CAR y la función BIF, evaluar la multicolinealidad para nuestros modelos 4 y 5, ¿ya? Em, y lo que tenemos básicamente acá, al ejecutarlo, son una serie de valores que ya vamos a comprender. Lo importante aquí es que eh, el valor de R ajustado y el valor de BIF son ay, inversamente proporcionales. Entonces, en la medida que mayor sea nuestro R cuadrado, menor va a ser la correlación entre las variables, o sea, entre la variable dependiente con sus predictores. Y mientras mayor sea nuestro BIF, eh, mayor va a ser, o más se va a explicar la varianza de de nuestra variable dependiente por nuestras variables dependientes o categóricas, ¿ya? Y se considera eh, cuando uno aplica el test o la detección de esta varianza, se considera problemático cuando es mayor a 2,5, que para el caso de nuestro primer modelo vemos que no hay problema porque nuestro BIF es del valor de 1, pero en nuestro segundo modelo o el quinto, sí tenemos un problema con la edad, donde no es- hay, hay un alto valor de BIF que es mayor a 2,5, em, porque es 6, lo que genera entonces que si no, si no consideramos la variable edad cuadrática, no habrían problemas de multicolinealidad que estarían dados por la alta correlación que hay entre edad al cuadrado y edad. Em, y si consideramos estos casos, entonces sí es problemático porque hay una alta correlación entre ambos, ¿ya? Y con ello terminamos este práctico bastante largo. Voy a volver a compartir la pantalla del práctico. Estamos en la parte de colinealidad y se acaba. Entonces, em, claro, lo mismo que les dije yo, al incorporar el término cuadrático, la edad al cuadrado, nos muestra un BIF de 6,2 puntos, ¿ya? Aquí están las referencias de todos estos supuestos y transformación de las variables.
y también el enlace disponible al reporte de progreso que ustedes tendrán eventualmente cuando publiquen esta práctica. Es muy relevante volver al objetivo, que este práctico consistía básicamente en introducir lo que son los supuestos, que son esta serie de pruebas a las que sometemos nuestros modelos para que sean más robustos, y también mostrarles formas de transformar las variables, en este caso principalmente la variable ingresos, por medio de la imputación del valor de los ingresos por tramo, transformarla en ingreso per cápita, y de ahí generar quintiles, cosa que ustedes tengan más herramientas al momento de generar sus estudios y trabajos en el marco del curso. Y también, obviamente, mejorar las predicciones o los modelos explicativos que queremos producir. Eso sería todo. Cualquier cosa, dudas que tengan, me imagino que pueden aparecer, nos pueden escribir al equipo docente, a mí o a su ayudante respectivo. Y espero que tengan un muy buen cierre de semestre. Nos vemos, chao.